Cristo habló a Pedro, dijo firme la verdad. Sobre esta roca eterna, mi pueblo se alzará. Él es el que nunca cambia, el que siempre sostendrá. En sus manos nos levanta y nadie nos moverá. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos su santo templo. Solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte e inquebrantable, fiel por todos los tiempos. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos su santo templo. Pasa el cielo, pasa el mundo, pero Él permanecerá. La palabra. Cuando tiemblen las columnas, Él nos puede sujetar. Si me confundo en mis temores, su palabra es mi señal. Roca viva que me guarda, mi refugio es en mi hogar. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos su santo templo. Solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte e inquebrantable, fiel en todo tiempo. Jesús es la roca, es el fundamento, viven los creyentes, somos su santo templo. Jesús es la roca, Jesús es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Aleluya, gloria a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Sabemos, Padre Santo, que eres tú quien pone la voluntad en nosotros de hacer esto que tú nos mandas, Señor. En ti sabemos que estamos y somos edificados, Señor, para edificar a tu pueblo. Gracias por la anuencia del Espíritu Santo que nos permite seguir creciendo cada día en la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque tenemos a bien dar esta clase acerca de tu verdad, acerca de tu evangelio, Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos que nos acompañan durante esta clase y a los demás que también la estarán recibiendo por otros medios diferidos, tanto como YouTube como otros canales que tenemos a bien proporcionar todas nuestras clases y nuestros videos para que puedan seguirlo viendo en la posteridad. Estamos en Cristo, la Verdad TV, es nuestro canal de YouTube. Ahí pueden conseguir todos los videos que hemos dado desde hace alrededor de 4 años, más de 480 videos que hemos publicado para
esta plataforma acerca de la palabra de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual hemos sido comisionados para compartirlo, para seguir en el crecimiento de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Usted y yo, todo aquel que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pueblo que Él vino a crear para regalárselo a sí mismo, de manera que ahí estamos constituidos como esa nación santa, como ese linaje escogido, como ese divino tesoro. Así es que el Señor nos ve desde su perspectiva para con nosotros, a lo que Él ha creado y a lo que Él ha hecho para y con nosotros, para manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Sabemos que estamos prestos para aprender, para conocer, para escudriñar la palabra de acuerdo a reconocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Toda la instrucción está en la palabra y por eso es que nos hacemos partícipe de esta clase para seguir creciendo. Bendiciones, amados hermanos. Que sea la paz del Señor para con cada uno de ustedes. Así que estamos en la lección 4 en el día de hoy, que es acerca de falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y del 2 al 1, que nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías y destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así como habían santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, también había falso profeta y falso maestro. Hoy, Pedro estableció esto como hecho y no como posibilidad, y dijo que estaban entre el pueblo, no solo fuera de la iglesia. No solamente habían hombres santos de Dios entre los judíos quienes profesaban por inspiración divina, sino que también había falsos profetas quienes tenían profecías hechas de su propia imaginación y pervertían a muchos. Los falsos maestros trabajaban encubiertos o encubiertamente. No es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondida. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro. Los falsos maestros meten herejías destructoras que destruyen al decir mentiras acerca de Jesucristo y de su obra por nosotros y en nosotros. Por medio de estas herejías la gente está lastimada y destruida. La herejía no es inofensiva. Los falsos maestros niegan al Señor que los rescató. En esto Pedro dice que por lo menos ellos aparentan ser salvos, sino que Pedro nunca dijo que el Señor los rescató. Al mismo tiempo son maestros falsos y destructivos. Aún una persona que parezca tener un caminar piadoso y una relación con Jesucristo puede traer herejía destructiva. A menudo el peor daño es hecho por hombres buenos que enseñan mentiras. Sus mentiras son aceptadas mucho más fácilmente por el carácter del buen hombre. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto nos recuerda que los falsos maestros pueden ser populares solamente porque algo funciona. Al atraer una multitud de seguidores, no significa que sea de Dios. Sabemos que la obra de Dios siempre traerá fruto.
pero la obra del enemigo también puede incrementar el aspecto más angustioso de los falsos maestros. No es que estén entre el pueblo. Los falsos maestros siempre han estado y estarán entre los cristianos. Lo que es de más angustia es que hay muchos cristianos que seguirán sus disoluciones, o sea, su manera errónea de manejar la palabra y de llevar la palabra. Cuando los falsos maestros están trabajando y sus multitudes los siguen, el camino de la verdad es blasfemado. El nombre y el honor santo de Dios son desgraviados. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuentos ya de largos tiempos de condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros usan la avaricia para ellos mismos y para sus seguidores. Muchos falsos maestros hoy en día y en tiempos pasados presentan un evangelio que tiene autogratificación, el evangelio de la prosperidad en su corazón. Todo esto es presentado con palabras fingidas, porque la enseñanza falsa nunca se anuncia a sí misma, es falsa. Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados, aunque parezca que están prosperando, su juicio no tarda. La ira de Dios se derramará en ellos, aunque aún al permitir que continúen así, acumulando más y más condena y dureza de corazón para sí mismo. Segunda de Pedro 2, del 4 al 6, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente. Dios juzgó a estos ángeles malvados, poniéndolos en prisiones de oscuridad. Aparentemente, algunos de estos ángeles estaban en esclavitud, mientras otros no estaban en esclavitud, sino que estaban activos en la tierra como demonios. Al no permanecer en sus lugares propios, ahora fueron puestos en prisiones de oscuridad. Su búsqueda pecaminosa de libertad lo puso en esclavitud. Dios juzgó al mundo antiguo, al mundo antes del diluvio de Noé, porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, haciéndolas ejemplo de su juicio, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Estos 3 ejemplos de juicio nos demuestran el principio importante que Pedro quiere destacar. Dios juzgó a los ángeles que pecaron, así que nadie
de excesiva estimación para no ser juzgado. Nadie es de excesiva estimación para no ser juzgado. Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio, así que Dios no juzgó basado en eventos próximos. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, así que aún los prósperos pueden ser juzgados. La venida de juicio es cierto. La venida de juicio es cierta. Como Jesús dijo en Lucas 10 al 12, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestro pie, lo sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Para aquellos que rechazan la verdad, aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2, 7 al 9. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, biblioteca de tentación a los piadosos, y reserva a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Pedro ya nos dijo cómo Dios libró a Noé en el verso 5. Ahora nos demuestra que el Señor libró al justo Lot. La liberación de Lot le dio ocasión al apóstol para remarcar que Dios sabe por igual tanto el salvar como el destruir, y que su bondad lo llevó a la fuerza a salvar al justo de Lot, así como su justicia la llevó a destruir a los rebeldes en los casos ya aducidos. Lot era justo en los ojos de Dios, aunque quizá era difícil para otros ver lo justo que era. No obstante, la maldad de Sodoma y Gomorra afligía cada día su alma justa. Así como el Señor libró a Lot, Él sabe cómo librarnos de las tentaciones por las que pasamos, y Él sabe cómo reservará a los injustos para el día del juicio. Podemos confiar en la liberación de Dios de los piadosos, porque es tan cierto como el juicio para los injustos. Segunda de Pedro 2 del 10 al 11. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos impíos son especialmente reservados para el juicio. Ellos viven según la carne y no según el Espíritu, y son marcados por inmundicia. Estos impíos son orgullosos, despreciando a la autoridad en su atrevimiento. Incluso hablarán mal de los poderes espirituales. Satanás y sus demonios hacen esto, de los cuales los mismos ángeles no hablaron mal, sino que los ángeles lo reprendieron en el nombre del Señor. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición. Aquí Pedro contrasta el comportamiento de aquellos que siguen la carne con los ángeles. Obviamente, con ángeles fieles. Los ángeles fieles no calumniaron ni exageraron en lo que decían, ni en cómo representaban a los pecados de los demás, y lo que caminaban según
la carne sí. Segunda de Pedro 2, del 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Como animales irracionales, como funcionan conforme a la carne y no al espíritu, son como animales. Solo son aptos para la destrucción, nacidos para presa y destrucción, y son ignorantes, recibiendo el galardón de su injusticia. Los impíos recibirán el pago por su maldad, y sus vidas en la carne serán pagadas con el galardón de su injusticia. Segunda de Pedro 2, 13, parte B, 1, 17. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras vienen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos falsos maestros impíos son de una presencia peligrosa y corruptiva en el cuerpo de Cristo, no solamente engañando a otros, sino a ellos mismos también. Segunda de Pedro 2, 18 al 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algún es hecho esclavo del que lo venció. El mensaje de los falsos maestros impíos está vacío de contenido espiritual verdadero, a pesar de que está inflado de palabras grandes, elocuentes. Es atractivo a la concupiscencia de la carne en su audiencia, al igual que a sus seguidores, quienes querían pan de Jesús, pero no querían al mismo Jesús. Juan 6, del 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6, 47 al 51 y 56 al 59 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ellos prometen libertad, pero la libertad nunca puede ser encontrada en la carne, solamente en el Espíritu de Dios. La libertad no se encuentra en lo que Jesús nos puede dar, sino que solo en Jesús mismo. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos volvemos esclavos de corrupción, decadencia y muerte. El ser vencido por la carne y los falsos maestros te hace esclavo de ambos. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndoseles escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Su postrer estado viene a ser el peor que el primero. Es mejor para una persona el nunca haber conocido la verdad, cosa alguna de Jesús, que el escuchar una parte de la verdad y después rechazarla. Mayor revelación tiene una mayor responsabilidad, porque Dios no culpa al inocente, al que no conoce, al que ignora, sino al que conoce y aún conociendo transgrede. Pedro describió la imagen que seguramente tenía la apariencia de la gente que perdió de vivir en su salvación. Él habla a aquellos que se habían escapado de la contaminación del mundo. Él habla a los que habían hecho esto por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Él habla a aquellos que habían conocido el camino de la justicia. El perro vuelve a su vómito y su naturaleza como perro se demuestra por la manera en la que regresan al vomitar de la carne y el mundo. Ellos son como animales irracionales, descritos en el versículo 12, más animales que piadosos, porque viven para la carne. Esta palabra, esta es enseñanza que Pedro le está dando a los creyentes de ese tiempo y a los creyentes en el día de hoy, es para que podamos discernir acerca de qué es el Evangelio y qué es la palabra de verdad y por cuál razón nos congregamos. Hay muchas iglesias predicando un evangelio de crecimiento económico, de prosperidad y de esas cosas, y entonces tiene a gente viniendo porque le van a tocar, porque van a orar por ellos para prosperar, para mejorar estas vidas. El Señor ya te bendijo con toda bendición aquí y en lugares celestiales. Desde el momento en que tú naciste, te dio la capacidad de aprender, te dio la capacidad de caminar, te dio la capacidad de trabajar, te dio la capacidad de hacer cosas para las cuales el Señor te mandó a este mundo preparado. Toda la bendición está ahí. Te bendijo aquí en lugares celestiales. Bendiciones en abundancia. Pedro aquí está trabajando en nuestra vida terrenal. Aquí no está hablando de nuestra ascensión hacia el reino de Dios, ni cosa por el estilo. Él está hablando del comportamiento de muchos ministros que cogen un estilo elocuente de predicar la palabra porque hablan bonito y esa palabra bonita adormecen y convencen a los hermanos menos educados en la verdad, porque le enseñan cosas de hombre, le enseñan emociones, le enseñan estado de ánimo, le enseñan que viven para el alma, y eso no es así. Cuando dice el Señor, bueno, se pierden su alma porque pierden
el alma que se le dio para estar en este mundo, para poder sentir las alegrías y sentir las penas, y esa alma es la que hay que salvar para los pastores, para los predicadores. Tenemos que ser cuidadosos en cuidar las almas, de no servirle un pasto contaminado, que lo que le sirvamos a esas ovejas sea la verdad de Jesucristo, que pongan su corazón y su vista en Cristo Jesús y no en las posibilidades de una vida próspera o una vida de milagro a tu favor. Todo esto es bueno, y en verdad que si nos enfocamos en Cristo lo tenemos todo. Las promesas están en la palabra, pero el criterio del que busca la verdad debe buscarla por su conocimiento de Cristo, no por la prosperidad misma de per se, sino por el conocer más del Señor, que cuál es el propósito del Señor. Y por eso es que Pedro habla aquí de la iglesia contaminada, con muchas personas que son falsos maestros y falsos profetas, que te profetizan cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra. Te hablan de consecuciones, de una casa, de un Mercedes-Benz, de qué sé yo cuántas cosas, y te enseñan un evangelio de prosperidad que dice que tú vas a ser pagado por el Espíritu Santo por tú estar haciendo las cosas que a Dios le agradan. No, Dios no funciona de esa manera. Dios te da todo, pero te lo da por gracia, no por las cosas que tú haces, sino por la misericordia de Él, que es rica y abundante, y Él quiere que tú tengas una vida en abundancia, pero no partiendo de que es un negocio la fe, para tú estar negociando con Dios, que si hace 20 oraciones, que si hace silicio, que si hace esto, que si hace esta actividad, el Señor te va a estar premiando y te va a estar prosperando, porque Dios no funciona de esa manera. Dios no puede ser manipulado en el sentido de que tus obras van a conseguir que Dios se mueva a favor de ti. Cuando Dios se mueve a favor de ti, a favor de mí, Dios se mueve por la gracia, por la misericordia de Él, no porque nosotros lo merecemos, porque si aún nosotros no merecíamos que Él muriera en la cruz del Calvario para darnos salvación, porque nosotros todos estábamos contaminados con el pecado, y aún así Él obvió todas nuestras culpas y todas nuestras transgresiones para hacer un óptimo sacrificio, para reconciliarnos para con el Padre, pero no por como nosotros éramos, no por las obras de nosotros, sino por la obra de misericordia de Dios, por la gracia y por la paz. Por eso nadie que le esté predicando a usted cómo mejorar las cosas de este mundo para usted, y como que son expertos en hacer este tipo de cosas para tener muchos adeptos, mucha gente viniendo a la iglesia de ellos porque predican prosperidad, porque le dan esperanza falsa. No, el que no le predique a Cristo como su última meta en el crecimiento de la verdad, no le está predicando, no le está dando el pan de vida que es Cristo. ¿No ve que Él decía, ustedes comen el pan que le preparan su padre, pero eso desaparece, tiene fecha de expiración? Pero el pan que decía, soy yo, ustedes lo tendrán para toda la eternidad. Por eso, pongan los ojos en las cosas del cielo, pongan las cosas en el nombre de Cristo, pongan las cosas en cómo vivir como Cristo, cómo seguir su voluntad, cómo hacer las cosas bien, no para estar prosperado aquí, no, sino para crecer espiritualmente y que podamos llegar a la altura del varón perfecto, que nunca quitó los ojos del Padre. Siempre venía a consultar al Padre. Jesús oraba y daba testimonio de que oraba y que hablaba con el Padre, porque es el mismo Dios. Y dicen, ¿por qué si él es Dios, Él le ora a Dios? No, porque Él estaba aquí en la deidad de Hijo. Él estaba aquí haciendo dando un testimonio de cómo un cristiano, cómo un creyente debe vivir para con su Dios. Entonces, si él era el maestro, porque es el maestro por excelencia, y nos estaba enseñando cómo vivir, poniendo los ojos en las cosas del cielo, poniendo los ojos en el Padre, entonces, ¿por qué ahora ponemos los ojos en la bendición? En que si el pastor que es ungido me toca, me va a llegar una bendición. Mire, usted más ungido que ese pastor que predica vacuencia, que predica mentiras, que no predica el evangelio, que no predica a Cristo, que le predica prosperidad, un evangelio asqueroso, un evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Todo el que le predica a usted de prosperidad lo está engañando, es el diablo ilusionándolo para que usted no ponga los ojos en Cristo, que es el pan de vida.
Entonces, partiendo de esto, usted tiene que ser liberándose a usted mismo a través del conocimiento de la palabra para saber cuándo le están vendiendo gato por liebre. Cuando usted le están vendiendo un evangelio tóxico, un evangelio amañado a las ambiciones del hombre terrenal. Acuérdese que usted solamente va a pasar un periodo en esta jornada de vida, y ese periodo de tiempo que usted va a pasar y yo voy a pasar acá, debemos aprovecharlo para poner los ojos en las cosas celestiales, para poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, para poner los ojos en el pan de vida. ¿En qué es el pan de vida? Él es la palabra. Que pongamos los ojos en la palabra. La palabra es la que nos enseña, no la palabra elocuente de los grandes expositores que están en los púlpitos enseñando mentiras, sino en la palabra que está en la Biblia, la palabra del evangelio. Todo el que no le predique a usted acerca de lo que el Señor dice en su evangelio, pues si se inventó una retórica diferente, eso no es de Dios. Lo quieren dormir para que usted nunca ponga los ojos en que usted tiene acceso directo, con rostro descubierto, a la presencia del Padre cada mañana. Cuando usted se presenta en él en oración, pidiéndole al Señor la misericordia y la gracia, o dándole gracia por la misericordia y la gracia que ya Él tuvo para con nosotros. Entonces ya usted tiene una relación con Dios directa. Y si usted tiene alguna necesidad, créame que ya Dios lo sabe y que va a trabajar en eso. Pero usted vive agradándole a Dios, alabando su nombre, adorando su santo y divino nombre, viviendo para Él, orando en Él, meditando en Él, estudiando en Él. Y entonces el Señor va a tener vida en abundancia para usted. Y toda la abundancia del Señor van a llegar a su vida. Pero ¿cómo van a llegar a su vida esta abundancia? Si usted pone los ojos en el pan de vida, no en el pan terrenal, no en los hombres que predican mentiras, que se salen de la verdad del evangelio y se van a predicar con sus propias manipulaciones a las ovejas del Señor para mantenerla anestesiada y que no crezcan por sí mismos. Un pastor que no permite el crecimiento espiritual en el conocimiento de la palabra de los hermanos que se congregan con él, no está sirviéndole a Cristo. Porque en Cristo es una carrera de ascensión al conocimiento óptimo de Él. Cada vez que usted conoce más de Cristo, usted es menos de usted y más de Él. Entonces usted está supuesto a estar aprendiendo cada día y creciendo en el evangelio por lo que se le predica. Y no creyendo en falso profeta, ni creyendo en falsos maestros que no predican el evangelio, que le predican un evangelio de prosperidad. Eso es grotesco, eso no es aceptable para todo aquel que tiene conocimiento. Y su mismo espíritu, cuando ya usted está inmerso en conocer a Cristo, le va a rechazar ese tipo de discurso, porque usted va a entender que lo están manipulando como marioneta. Entonces, partiendo de ahí, usted debe poner los ojos en el evangelio puro, en el evangelio verdadero, el que está en la palabra, que no necesita de traductores, ni necesita de nadie que lo explique, más que se lo den como está en la palabra, sin hacerle ningún cambio para manipularlo. Que son muchos exégetas que conocen más de la Biblia y se la conocen para usarla en su propio discurso, pero no para usarla en el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted conozca cada día más de Cristo. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, en el Evangelio, es que nosotros somos santificados. Le dijo, Padre, santifícalo en tu palabra es la verdad. No la que se inventan y la sacan de contexto o usan versículos para apoyar su criterio, no. Es la que le presenta la verdad de la manera en que se nos dio, como nos la dieron los apóstoles. Porque en verdad digo, la profecía existe y el Señor se la da a través del Espíritu Santo. Se la da utilizando a cualquiera para que le dé ese conocimiento a usted. Se lo revela a alguien para que se lo dé a usted. Esas son las profecías. Pero el que se la está dando no es profeta. El único profeta es el Espíritu Santo. Porque es el único que tiene la omnisciencia de saber el presente, el pasado y el futuro. Que conoce nuestra predestinación. Es el Espíritu Santo, es el que da la profecía. O sea, que si algún ministro de la palabra, maestro, evangelista o pastor, le da una profecía porque el Espíritu se la reveló, eso sí es positivo y es verdad. Pero que alguien venga y se ponga el título que yo soy profeta, ¿y de dónde sale esto? Usted puede ser un mensajero, un siervo que sirve al Espíritu Santo para llevar una profecía que se le dio. Y cuando usted la da, haga como hacían los profetas de aquellos tiempos, que decían,
el Espíritu del Señor me visitó anoche y me dijo que le diga a su pueblo. Usted ve cómo él le da la gloria y la honra al Espíritu Santo y no está diciendo yo, profeta Isaías o profeta Elías, estoy diciendo esto y esto. No, ellos citaban que fue una visitación del Espíritu Santo que le dio palabra para su pueblo, le dio palabra para una persona. Y mientras los ministros de ahora hagan y sigan esa regla, ellos están correctos. Pero si alguien se puso un traje y llegó el profeta fulano, ¿y quién le dijo a él que él es profeta? Si el único profeta es Cristo a través del Espíritu Santo, es el único que da la revelación. Después, ningún hombre nacido de mujer y que coma con sal puede decirse que es profeta. Usted puede ser pastor y pastorear. Puede que lo haga inadecuadamente, pero sí, si usted fue llamado a pastorear, asegúrese de seguir la guía del Espíritu Santo, porque Él no le deja su obra a nadie, ni lo deja solo. Él está en y con nosotros en todo tiempo, porque somos templo del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo siempre te va a asistir y me va a asistir y nos va a asistir cuando estemos haciendo la voluntad del Señor. Es como el Señor trabaja y es como el Señor nos hace permanecer en su palabra, que permanecer en Cristo, en el pan de vida, y no tener nosotros que estar lidiando con falso profeta y con falso maestro. Los maestros que se salen de predicar a Cristo y empiezan a predicar un evangelio de prosperidad, no le están sirviendo al Señor, están allanándole el camino para tener a los siervos y a la sierva entretenida en creer en las palabras grandilocuentes que ellos hablan y le quitan los ojos del Señor. El Señor que dice que nos mantengamos mirando las cosas celestiales. Y la cosa de aquí, usted puede recibirlo, pero no lo acepte. Simplemente busque la verdad y refúgiese en la Biblia, que ese es el rincón más cómodo de estar. Refúgiese en la palabra, váyase a la Biblia usted mismo, que lo que el Espíritu le quiere revelar, se lo va a revelar a través de esa palabra escrita. No crea en ninguna fantasía, parecen brujos hablando y determinando y haciendo como que cosas funcionen, tocando a la gente, trayéndolo en el suelo, y eso me da pena. Porque ¿quién dijo que un templo del Espíritu Santo tiene que estar rodando por los suelos, botando espuma por su boca? Y que eso es una posesión del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a usted que el Espíritu Santo hace posesión de nadie de esa manera? El Espíritu Santo vive en ti. ¿Para qué tiene que poseerte? Si tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces razones no hay para que usted esté creyendo en todo ese teatro y toda esa mentira de esa gente que andan tumbando gente y tirándose por el suelo. El Espíritu no dice que el Señor no avergüenza a sí mismo, no se avergüenza a sí mismo. Y si usted es imagen y semejanza de Dios, si usted es templo del Espíritu Santo, si usted es una persona que ha tenido fe, ¿cómo es posible que el Señor te esté dando eso triste espectáculo, haciendo que usted se esté avergonzando, rodando por el suelo, como que usted no tiene Dios, no tiene fe, ni tiene esperanza? Dios no lo va a humillar a usted hasta ese punto jamás. Usted oiga qué es lo que Dios dice de usted, que usted es su linaje escogido. Él lo escogió a usted para que sea su linaje, para que sea su descendencia, para que sea su hija, para que sea su hijo. Él dice que usted es una nación santa. ¿Y para qué entonces va a tener el Señor una nación santa revolcándose por los suelos o haciendo liberaciones que nadie le ha pedido? Si usted es templo del Espíritu Santo, en usted no cabe ningún otro espíritu. Porque si hay otro espíritu en su cuerpo, es porque el Espíritu Santo no está en su cuerpo. Digo yo, ¿no? Nadie puede sacar a alguien malo que está de ti para que entonces el Espíritu Santo entre. El Espíritu Santo es capaz por sí mismo de liberarnos y de mantenernos libres de acechanza del enemigo. No crea en nada de esas cosas que usted está viendo. Es un espectáculo feo que no enartece la fe en el Señor, porque hay mucha confusión de falso maestro y de falso profeta llevando cosas distorsionadas que no te acercan a Cristo, sino que te alejan más y que te hacen sentir cada día menos, porque supuestamente ellos son los ungidos. El ungido es todo aquel que es templo del Espíritu Santo. El Señor se manifiesta a través de ti y te va llevando en el crecimiento de acuerdo a su propósito que Él quiere en tu vida. Dios quiere
tener una relación contigo. Todos los días el Señor te espera en oración al principio del día y al final del día, que tú hables con tu Padre que quiere escucharte. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él nunca se va de ti, Él está sellado en ti. Reconoce que el Espíritu Santo puede escucharte en cada momento en que tú digas Señor, Señor. El Señor quiere tener esa relación íntima contigo, pero esa relación es vertical, de ti al Señor y del Señor a ti. Tú no necesitas que nadie te diga lo que el Señor quiere decirte, el Señor te lo puede decir al oído. El Señor puede usar hasta una piedra para hablarte, pero es porque tú tienes una relación con Él y estás dispuesto a escucharle. No importa cuál sea tu posición como creyente, desde que tú fuiste dado del Espíritu Santo y tú eres su templo y tú eres parte de su familia celestial, tú eres tan importante como el que más. No importa que no tenga un puesto, no importa que no te pongan a predicar, si tú eres un hijo de Dios, vas a seguir siendo un hijo de Dios. Tú no necesitas posiciones más que la posición que ya tú tienes en Cristo Jesús, que dice que fuiste plantado en la vid. Tú fuiste insertado para ser parte de la familia celestial del Señor. Mantén y ocúpate de mantener una relación con el Señor. Si tú quieres una oración de 5 palabras nada más, dile: Señor, estoy aquí, Padre Santo. Gracias por todo lo que me da y gracias por todo lo que estoy recibiendo de parte de ti ahora y siempre. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Con eso es suficiente. Usted puede ampliarla de acuerdo a lo que el Espíritu le ponga en el corazón para hablarle a Dios. Pero no necesariamente usted tiene que seguir nada de buscar una gente o para que alguien ore por usted, que le ponga la mano. Usted tiene la autoridad, usted es ministro competente de un nuevo pacto. Usted tiene la autoridad de poner la mano sobre sus hijos y declarar sanidad en ellos. Y lo declara en el nombre de Cristo, y usted va a ver la gloria de Dios manifestándose en su vida porque usted le ha creído al anuncio. El Señor fue quien dijo que tú eres un ministro competente del nuevo pacto. Tú no necesitas que nadie te dé ese título, porque tu posición en Cristo Jesús, el Señor dijo que toda maldad tiene que estar al estrado de tu pie. El enemigo, las potestades del enemigo, y que en Cristo tú eres más que vencedor y que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Créele a la palabra y ejecútate con autoridad de que tú puedes hacer las cosas que el Espíritu Santo te ha dado la autoridad para que haga. Por eso es que estas clases son importantes, porque hay muchas instrucciones. Pedro aquí habla de que tengamos cuidado de todas las cosas que los ministros, que son pastores, que son maestros, que son profetas, se llaman a sí mismos profetas, pero que son falsos, porque ¿qué puede hacer un profeta si el Espíritu Santo no le revela la profecía? Tienen que esperar al Espíritu Santo. Entonces se toman el crédito y la honra de la profecía que se le da, porque no mencionan de dónde viene, pero sabemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la va a mandar a usted como quiera cuando necesite hacerlo, y le va a redarguir de que usted sepa que es el Señor trabajando en su vida, trabajando con usted. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que estamos los miércoles con el libro de Efesios. Estamos dando esa clase también a las 2 de la tarde los miércoles, para que estén atentos y reciban estas clases que estamos dando, para que sea para la gloria de nuestro Señor, que se esté dando lo que el Señor quiere que se dé para el propósito de Dios. La bendición del Señor, y hasta la próxima. Bendiciones.